nosotros vamos a propósito de este tema, a propósito de la situación que vive el país y el mundo, a saludar a nuestra próxima invitada y quiero agradecerle la gentileza que ha tenido a la psicóloga investigadora, la doctora Marianela de Negri, ella profesional de la Casa de la Universidad de la Frontera. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Aquí estamos. Desde acá, desde mi tierra, te saludo. Así es, pues, así es. Ahora de lejos nos tenemos que saludar porque evidentemente todos tenemos que colaborar en este tema que ha sido tan complejo, tan difícil, porque evidentemente aquí no solo está el contagio con este virus, sino también los elementos que van adicionales a eso, la salud mental, el tema económico. Es un drama que yo creo que recién se está descubriendo y que está dejando también de manifiesto ciertas situaciones de nuestro país, doctora. Sí. Yo creo que lo que ha hecho este virus es que o esta pandemia más bien, ha desnudado situaciones que estaban invisibilizadas y que venían desde hace mucho. Y nos está mostrando, pero en toda la crudeza, lo que somos actualmente. Y en ese aspecto, evidentemente, hasta para poder enfrentar el contagio, es una situación muy, muy complicada. Porque evidentemente la persona que vive en una casa, que tiene comodidades, tiene varias piezas, tal vez hacer esta cuarentena de 14 días no es mayor problema. Sin embargo, en familias donde la casa es de 2 piezas y viven 5, 6 y hasta 10 personas, es un drama. Sí, por supuesto, y sobre todo aquí en Temuco y en la región, digamos que somos una de las regiones más pobres del país, somos una de las regiones que tiene bolsones de pobreza muy concentrados aquí en el mismo Temuco. Tenemos el problema, por ejemplo, de los campamentos, donde no hay ninguna posibilidad de tener las medidas sanitarias necesarias. Gente que vive sin agua, gente que tiene viviendas tremendamente precarias, muy pequeñas, con 1, 2 y a veces hasta 3 familias conviviendo en el mismo espacio. Evidentemente es que esto se transforma ya no solo en un tema sanitario, sino que en un tema social, en un tema económico y en un tema psicosocial y con efectos psicológicos, como tú dices, tremendamente devastadores, que no solo van a estar presentes durante la pandemia, sino que yo creo que nos van a acompañar después que esto termine por bastante tiempo. Va a ser un gran desafío para los gobiernos porque también esto se ve en otros países, pero acentuado naturalmente en Chile y particularmente en la Araucanía. ¿Cómo enfrentar una situación que evidentemente va a tener que atender varios temas? Uno, el contagio como tal. Segundo, la situación económica de estas personas, porque evidentemente aquí hay trabajadores que afortunadamente tienen su sueldo asegurado en el mes, hagan o no cuarentena, estén o no trabajando directamente en sus oficinas o lugares de trabajo. Pero también tenemos esta situación que claramente la gente hoy día que ha estado haciendo esta cuarentena, doctora, siente que algo no está funcionando bien. Imagínense el aumento de la violencia intrafamiliar, graficada en violencia hacia las mujeres, se ha disparado en los últimos meses. Evidentemente hay un tema ahí psicológico que está quedando en evidencia. Es que, mira, como tú bien lo decías, Miguel Ángel, cuando tú tienes condiciones mínimas de vida y de espacios, evidentemente esto igual se constituye en un problema, pero no es tan dramático como, por ejemplo, en el caso de las mujeres que viven situaciones de violencia, en que en espacios reducidos tienen que estar confinadas además con su agresor. Y un agresor, además, que si sobre todo en los sectores más vulnerables ha perdido el trabajo, lo más probable es que también le hayan subido todos los niveles de ansiedad, todos los niveles de estrés, entonces eso se transforma en una bomba de tiempo. Por eso yo creo que aquí hay que ir pensando en otras medidas, en medidas que efectivamente ayuden a paliar esos otros efectos que está teniendo
este virus, y que no son medidas, y ahí yo quiero ser absolutamente enfática, no son medidas que tienen que ver con la normalización forzada de la cual se está hablando en este momento. O sea, yo creo que decirle a la gente, mire, salga a la calle, vaya a tomarse un cafecito con los amigos, aunque te digan que es con mascarilla y con 1 metro de distancia, o vamos a mandar a los niños al colegio, o vamos a abrir los centros comerciales, no es la forma de enfrentarlo. Porque además, psicológicamente, tú le estás mandando mensajes ambiguos a la población. Porque por una parte le dices quédese en casa, y por otra parte le estás mandando estos otros mensajes. Y la gente, cuando recibe mensajes ambiguos, tiende a actuar impulsivamente. Eso está demostrado en la psicología. Por eso que no debería extrañarnos que, por ejemplo, abrieron un mall en Quilpué y la gente se volvió loca y se armaron colas y un montón de gente que no respetaba las distancias sociales. Entonces, sí, claro, desde esa perspectiva, mira, lo que ha mostrado la investigación internacional, no hay mucha investigación desde la psicología y las ciencias sociales en pandemias, hay más obviamente desde el mundo médico, pero lo que ha demostrado la investigación en otras pandemias es que se requieren dispositivos de apoyo a las familias para que puedan quedarse en casa, o sea, para que efectivamente la familia sienta que por lo menos el tema de la alimentación está cubierto, ¿ya? O que hay un ingreso mínimo que está cubierto. Yo encuentro nefasto, entiendo a la gran empresa que tiene que proteger sus ganancias y su patrimonio, pero encuentro una falta absoluta de solidaridad que empresas muy grandes que tenemos en Chile hayan aprovechado inmediatamente esta medida del gobierno para despedir o para poner entre paréntesis a sus trabajadores mientras está la pandemia. Yo creo que todas esas empresas, como lo han hecho algunas empresas más pequeñas, podrían haber hecho un esfuerzo y haber contribuido efectivamente a que la gente esté tranquila en su casa. Si no logramos que la gente esté tranquila en su casa, estas medidas no van a resultar y nos vamos a seguir contagiando. Yo no quiero ser alarmista, pero viendo el comportamiento de la gente y sobre todo viendo las estrategias de manejo que estamos usando desde los niveles gubernamentales, yo me temo que vamos camino a Italia o vamos camino a España. Y me asustaría mucho en el caso de la Araucanía que llegáramos a constituir otra Lombardía, como fue lo que partió en Italia. Claro, el ejemplo que usted pone de Quilpué se repite acá cuando se levanta la cuarentena en Padre de las Casas, como la gente se vino a Temuco, aquí algunos a mirar cómo estaba la ciudad. Pero a mí también hay un tema que me inquieta, doctora, porque evidentemente vemos en algunos actos, en algunas posiciones, la solidaridad de la gran empresa. Recién la Teletón, por ejemplo, recibió a muchos grandes empresarios con aportes importantes. Sin embargo, ¿qué ocurre en estas condiciones? ¿Qué ocurre en estos momentos cuando ellos tienen que, como usted lo dice, mostrar solidaridad y esto no se genera? Y aprovechan una instancia del gobierno que está destinada fundamentalmente, según el origen de esta iniciativa, apoyar y permitir de que los trabajadores no queden sin trabajo. Se aprovechan de todas las instancias para, como usted dice, o despedir o, en definitiva, suspender temporalmente los contratos. Una situación que es difícil de entender. Sí. Mira, Miguel Ángel, yo creo que ese es el efecto del modelo económico neoliberal que nosotros tenemos, que es un modelo que al centrarse exclusivamente en lo económico, en el consumo, en las ganancias, desvalorizó absolutamente la vida. O sea, las personas en este momento, nosotros, los que somos trabajadores, somos recursos humanos. Yo creo que esa palabra lo dice mucho. Somos recursos humanos. Y un recurso es desechable o es intercambiable. Y eso es terrible, porque significa desde esa perspectiva de que con estas medidas, en vez de estar protegiendo la vida, estamos protegiendo la economía. Yo no te digo que la economía no sea importante, claro que es importante,
pero cuando estamos en situaciones límite hay que tener una escala de valores distinta. Y ahí yo creo que, y no quisiera generalizar, pero mucho de nuestro empresariado grande tiene muy tergiversados sus valores. Tal vez por eso enviaron algunos a clases de ética, pero yo no creo que las clases de ética en este caso funcionen. En este caso necesitamos que efectivamente las grandes empresas se den cuenta de que su mayor riqueza son sus trabajadores y que por ellos tienen que velar y que son por sus trabajadores que efectivamente han logrado ir teniendo el éxito que tienen. Sin embargo, como tú bien lo dices, con el tema de la Teletón, ahí aparece otra perversión del sistema actual, que es transformar todo en farándula y en lo mediático. Obviamente, para esa empresa le resulta mucho, entre comillas, rentable, ¿ya?, el aparecer en la prensa, el aparecer diciendo, miren cómo yo dono para estos niños que tienen dificultades, que simplemente decir al trabajador A, B, C o D, yo le voy a mantener su sueldo, o si no puedo el sueldo entero, por lo menos la mitad del sueldo, para que ese trabajador pueda dignamente pasar este periodo. Están tergiversados los valores, yo creo que fundamentalmente es eso, sobre todo en aquellos que tienen más recursos. Doctora, desde su posición profesional, ¿cómo podemos ayudar a este sector, el más desposeído, ese que está viviendo en una pieza, 2 piezas, 10 personas, enfrentando las situaciones que ya de alguna manera hemos detallado y narrado? ¿Qué apoyo le podemos dar desde el punto de vista psicológico a esas personas para decirle, mira, aquí puede haber una herramienta, porque evidentemente todos somos distintos y a lo mejor la receta general no es para todos iguales, pero ¿en algo podemos ayudar, doctora? Sí, mira, yo creo que aquí nosotros vamos a tener que pensar como sociedad, no individualmente, como sociedad, en que tenemos que instalar en este momento dispositivos de contención. Eso está clarísimo. De partida, yo creo que en ese sentido la Universidad de la Frontera y la clínica psicológica está siendo tremendamente adecuada al momento al abrir sus apoyos online para las personas que están teniendo problemas. Pero eso no basta, porque es la iniciativa de una universidad o de una unidad en particular. Aquí necesitamos sensibilizar, ¿ya?, a quienes toman las decisiones estratégicas, las decisiones políticas, que este no es solo un problema sanitario. Necesitamos aquí acudir a las otras ciencias que nos proporcionen apoyo. Necesitamos un sistema robusto online que le permita a la gente, incluso a través de su celular, poder acudir a pedir ayuda cuando se está sintiendo demasiado angustiado. Mira, lo que muestran las investigaciones al respecto es que en los periodos, sobre todo de confinamiento, las personas tienden a desarrollar angustia, crisis de pánico, ansiedad, temores que no logran controlar, insomnio. Entonces, todos esos síntomas, de alguna manera, tenemos que tener estrategias de contención. Y además de las estrategias de contención, Miguel Ángel, yo creo que es el momento de ir pensando en cómo vamos a instalar dispositivos de reparación a futuro. ¿Qué es lo que muestra la investigación internacional en torno a las pandemias, desde el punto de vista de salud mental? Que los efectos en la salud mental de la población persisten incluso un año después que la pandemia ha sido controlada. Por lo tanto, deberíamos estarnos preparando para una verdadera avalancha de problemas de salud mental cuando termine la pandemia. Mucho y una población, una parte importante de la población, muestran los estudios, tiende a tener síntomas de estrés postraumático, ¿ya? Igual que la gente que vuelve de la guerra, ¿ya? Las depresiones tienden a agudizarse. Y nosotros, y ahí yo te digo, ahí está mi gran preocupación, porque así como decíamos que esta pandemia ha desnudado las grandes diferencias y desigualdades sociales que tenemos, también ha desnudado la precariedad de nuestro sistema de salud mental que tenemos en el país. Antes de la pandemia ya éramos uno de los países de Latinoamérica con mayores índices de problemas de salud mental.
Y eso en este momento tampoco las estrategias de gobierno lo están abordando. Lo están abordando, yo diría, como una justificación para la normalización forzada, para decir, no, es que la gente se está enfermando en la casa, entonces dejémosla salir. Y no, no es esa la solución. Hay que inyectar recursos en el sistema de salud mental. Piensa tú que hasta hace pocos días se estaba incluso debatiendo si le iban a quitar recursos o incluso lo iban a suspender este programa de habilidades para la vida, que es uno de los pocos programas de contención emocional para los niños y jóvenes de los sectores más vulnerables. Entonces yo creo que ahí hay un tema de estrategia que tenemos que enfrentar. Por supuesto que el gremio de psicólogos y los psiquiatras tenemos que apoyar solidariamente con estos dispositivos online, incluso con conversaciones, con infografías, con material educativo, pero eso no basta, eso es un parchecito. Lo que tenemos que hacer es en este momento abordar seriamente el problema. Exactamente, de urgencia, de una manera urgente hoy día. Usted nos dijo que hay servicios desde la universidad. ¿Nos puede dar la dirección o algún teléfono donde la gente que nos está viendo hasta ahora pudiera comunicarse con ustedes para poder responder a sus consultas? Mira, el problema es que eso lo tengo en el celular y yo me estoy comunicando contigo a través del celular. Entonces, Pero no se preocupe. Es un poquito complicado. Sí, no se preocupe, nosotros nos vamos a comunicar, Elizabeth se va a comunicar con usted y vamos a tener esa información porque a diario nos piden esos antecedentes. Te doy todos los antecedentes, pero te digo, eso es un aporte, pero es un aporte, una miguita de pan, digamos. Pero aquí necesitamos enfrentar el problema de manera más sistémica. Así es. Doctora, yo quiero agradecer la gentileza que ha tenido de darnos estos minutos al mediodía para conversar de un tema tan importante y que, como usted bien dice, hay todo un trasfondo que está quedando de manifiesto producto de esta pandemia. Un agrado como siempre, ¿eh? Muchas gracias, Miguel Ángel. Para mí ha sido también muy bueno. Oye, ¿me permite una última palabra? Por absolutamente favor. Irreverente y contestataria para los papás y las mamás? No manden sus niños al colegio a menos de que esto haya pasado. Es preferible que el niño pierda un año y no lleve el contagio a la casa hacia los adultos mayores o hacia los alumnos, o hacia los enfermos crónicos. El niño puede aprender muchísimo más en familia en este momento, así como ya lo están haciendo, porque además en familia volvemos a recuperar algo que habíamos perdido, que es el darnos cuenta de que juntos somos más poderosos. Y lo mismo está pasando en los barrios. Así que recuperemos esas redes sociales y esos lazos sociales que el neoliberalismo nos había quitado. Te dije que iba a ser contestataria. Adelante, doctora, que esté muy bien. Gusto saludarla.